indigenismo, acaba de ocurrir un fenómeno en la revolución, esta extraña que está haciendo López Obrador. Se ha decidido consagrar la antimedicina como algo legal y perfectamente pasable en México, y es precisamente una de esas formas del indigenismo más absurdo, que hace lo siguiente: si tú no tienes acceso a la educación, hay dos formas de abordarlo. Una es poner una escuela, llevarte profesores, libros, útiles escolares, material para que el profesor pueda impartir su clase, muy probablemente desayunos escolares o meriendas escolares, porque desafortunadamente esa gran cantidad de 25 millones de personas que siguen o que son indígenas en México, que generalmente son pobres, pues van sin desayunar a la escuela. Yo lo vi mucho eso en los pueblos de México, que los niños iban con un café bebido, un café negro sin leche. ¿Quién tiene una vaca? No seas payaso. Entonces un café negro, con poca azúcar, con piloncillo, y eso ya llevaban en el estómago a estudiar a la escuela secundaria o a la escuela primaria. ¿Qué se estudia así? Entonces, esa es una forma de resolver el problema educativo. Llevas a la escuela, llevas el profesor, llevas los libros, llevas los útiles escolares, llevas un poco de la alimentación necesaria para que los niños puedan estudiar, y poco a poco vas teniendo generaciones mejor formadas. Otra forma es decirles, pero si no la necesitas, tú tienes tu cultura indígena milenaria, centenaria, maravillosa, tan bonita, y esas artesanías, sabes bordar, borda. No, que la física, ¿qué física ni qué química? ¿Qué azteca hizo física o química? ¿Dónde están los mayas que hicieron biología? No están. Entonces no. Tú borda cosas, haz cositas de barro y tocas la jarana muy bonito, y el presidente va y baila contigo. Eso no es una solución. Ante el problema de la medicina en México, que es brutal, la solución es la siguiente: mira, si necesitas darle atención médica a los más pobres, a los más necesitados, a los más desprotegidos, a los que siempre han llevado las peores circunstancias en ese país, desde antes incluso de la llegada de los españoles, pues lo que hace es poner una clínica y médicos y enseñar a la gente por qué la medicina funciona y por qué la gente, cuando está atendida con medicina, se muere menos. Bueno, no, se muere igual, pero años después. En vez de vivir 34 años, vive 78 o 82. Y con mejor calidad de vida toda la vida. La gente que tenía mi edad hace 50 años eran unos ancianitos. No iban al gimnasio. Entonces, explicarles por qué la medicina es importante, las vacunas, la prevención, el hervir el agua, todo esto, y médicos y enfermeras y clínicas y materiales como, ¿cómo se llama? Materiales necesarios para hacer todo eso, desde la venda de yeso hasta el alcohol, el agua oxigenada, etcétera, etcétera. La jeringuilla para sacar la sangre, los métodos para llevar la sangre a analizar, donde hay un laboratorio de análisis hematológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, no, pero si tú tienes esas tradiciones de medicina buenísimas y tan bonitas, de mezcales y hierbas, muchas hierbas, un montón de hierbas, la mayoría de las cuales no sirven para nada, pero bueno, no necesitas medicina. Lo tuyo es igual que lo mío. Y después de decir eso, tú te vas al hospital porque te dio un dolor aquí. Eso es ser un hijo de puta, y es lo que ha hecho el gobierno mexicano siempre, siempre, siempre. Exaltar las tradiciones indígenas hipócritamente para evitarse darle soluciones a quienes han tenido la peor suerte en México durante cientos de años. Según lo que ha pasado ahora, una reforma constitucional
convierte en efectiva la medicina tradicional indígena porque es buenísima. No es que lo hayan demostrado con estudios científicos que efectivamente la medicina ancestral es igual de buena o mejor, pero dicen que es mejor. Las cifras son, y las cifras estas las da la propia reforma constitucional que se ha marcado López Obrador. 12 millones de personas que viven en hogares indígenas, el 10% del total de la población. En realidad es más el 25% que está cerca del indigenismo. 25,7 millones de personas se autodescriben como indígenas, lo que representa el 21% de la población del país, y 1,3 millones de personas se consideran afromexicanas. Bueno, los mismos datos muestran que la población indígena y afromexicana es la que tiene los niveles más altos de pobreza. ¡Sorpresa! Se acaban de enterar. ¡Oh! De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el 57,5% de la población indígena carece de acceso a los servicios básicos de vivienda, y del total de 623 municipios con 40% más de población indígena, 224 tenían muy alta marginación y 321 alta marginación. Y ya creo que son todos, ¿no? No, quedan ahí como 80. En ese sentido, frente a la deuda que existe frente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, plasmamos en el artículo 2 de la Carta Magna el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, y así ya no hacemos nada para resolver su situación. Hemos reconocido sus derechos. ¡Ay, amigos! Se reconocen sus sistemas normativos y especificidades culturales. Esto es muy importante. Otro aspecto es el acceso a la justicia. Aquí sí es importante que las instituciones jurisdiccionales garanticen el derecho de los indígenas a ser asistidos y asesorados por intérpretes, traductores, defensores y peritos en sus propias lenguas. Pero esto ya estaba en la Constitución, ¿eh? O sea, esto es inventar el hilo negro. Las lenguas, lo mismo. En México hay 68 agrupaciones lingüísticas, 11 familias lingüísticas, 364 variantes. Así que se establece en la Constitución la obligación de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas, lo que implica que estén en sus medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y en la construcción de los modelos educativos. Es decir, que si vas a hacer un libro de geografía de México, tienes que hacerlo en 364 traducciones. Ahí los que ganan son los traductores, no los indígenas. Te diré, sobre todo porque fortaleces que no conozcan el segundo idioma que deberían conocer, que es el castellano, que generalmente lo conocen. A mí me ha tocado estar en Chiapas con gente que hablaba tzeltal. Y entonces pues, yo hablaba y un amigo les traducía, y los tres que estaban allí decían que sí en tzeltal y hablaban en tzeltal, y luego les respondían y ya me respondía a mí. Después que estuvimos hablando como media hora así, uno de los que hablaban tzeltal me dijo: pues mire señor, la verdad es que yo creo que usted no tiene razón. Yo dije: yo creo que tú hablas español. Dijo: hablas Castilla, ¿por qué no me hablabas en español? Oh, claro, porque tienen miedo a la gente que habla en español. Si son como López Obrador, vas a tener miedo, ¿no? O son como Salinas, o son como Cedillo, o son como los que los han explotado toda la puta historia. Bueno. Pero finalmente, existe la necesidad de expandir y fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública. Sí, pongamos médicos. No, desde una perspectiva intercultural comunitaria en la que se reconozcan las prácticas de la medicina tradicional. ¿Por qué? Por capricho. Esta medicina integral, pese a estar integrada en nuestra cultura nacional, esto es lo que dice la reforma, hasta la fecha ha sido relegada a un segundo plano en aras de una modernidad científica que en algunos casos no ha podido superar a la medicina tradicional. Falso, mentira, embuste, engaño, camama, majadería, no es cierto. Y no hay un solo caso que pueda mostrar quien redactó esto que diga que la medicina tradicional supera al trabajo de la medicina basada en evidencias. Cuando tienes una planta que debidamente procesada te da como resultado un medicamento útil, para llegar a eso has tenido que dejar atrás cientos y miles de plantas que en realidad no servían para nada, pero la gente les atribuía propiedades curativas porque no tenía otra cosa. Así que, y aquí es donde atacan lo peor, el programa IMSS Bienestar, de septiembre de 2022 a junio de 2023, se realizaron en conjunto con parteras voluntarias 152.126 acciones de control prenatal para embarazadas.
¿Me vas a decir que las parteras están haciendo ultrasonidos y amniocéntesis? No, no lo están haciendo. Pero la reforma incorpora el reconocimiento a nivel constitucional de la partería. Mira, cuando todo funciona bien no necesitas ni partera. La partera te ayuda y te da la manita y te más o menos tiene experiencia, ha visto partos, generalmente normales, porque no es que sean anormales. Pero cuando hay problemas, la partera no puede hacer absolutamente nada porque lo que necesitas es atención médica. Y cuando tienes un problema en el embarazo, si no tienes los elementos de diagnóstico que las esposas, hijas, madres y hermanas y novias y de todos estos que redactan este tipo de mamarrachadas tienen, empezando por los ultrasonidos, y en el caso de sospecha de un problema grave, una amniocentesis. Voy a dejarlo aquí. Esto es de la CEPAL CELADE. Mortalidad infantil indígena y no indígena en México según atención médica del parto. La columna en gris son indígenas, la columna en rayitas es no indígena y el total está en negro. Con atención médica hay una mortalidad indígena de 62,3%. De 62,3 por mil, perdón. Sin atención médica, con todas las prácticas ancestrales, 83,9 por mil. 21,6 niños que se mueren. Por lo visto, eso no les parece preocupante a los actuales gobernantes de México. Con atención médica, a la gente que no es indígena le pasa exactamente lo mismo, pasa de 35,8 a 53,2. Pero ¿por qué tiene menor cantidad en los dos casos la población no indígena? Porque vive en condiciones sanitarias, porque vive con una medicina preventiva que no tienen los indígenas, porque vive con una visión de la realidad no basada en supersticiones y creencias antiguas que son muy bonitas y muy folclóricas, pero que no resuelven problemas. Y los indígenas siguen metidos en una vitrina, condenados a estar en el siglo XVII por los siglos de los siglos. Y yo lo viví cuando estudiaba antropología, cuando hablábamos de llevar medicina a los indígenas, y un hijo de su señora madre, muy respetable a la señora y al hijo, ¿no?, nos decía, es que lo que vas a hacer es aculturar a los indígenas. Yo vi, bueno, mis ancestros eran imbéciles, ignorantes, y se aculturaron, y pues ahora vivimos mejor y más tiempo, ¿no? No, hay que dejarlos como están, fosilizar a millones de mexicanos que tendrían los mismos derechos que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador, solo que a él no le gusta que los tengan.